Metiéndonos de lleno en alguno de los temas, en este caso política internacional. Habíamos hablado ya días atrás de esta polémica decisión de la UNESCO de establecer un sitio sagrado como Jerusalén, allí donde está el Muro de los Lamentos, entre otros lugares sagrados, no solamente para la religión musulmana, sino también judía y cristiana, de una resolución propuesta por Palestina, en verdad, claro, de ignorar los vínculos sagrados en ese lugar y dejar solamente que sea sagrado para los palestinos. Bueno, por eso estamos saludando en esta primera edición de noticias aquí en la televisión pública argentina a Ilan Stulman, es el embajador de Israel en la República Argentina, hace poco que llegó a nuestro país. Embajador, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, es un placer estar acá. Bueno, su primera visión justamente sobre lo que recién acotaba Karin, ¿no? Esta resolución de la UNESCO que ha generado mucha polémica. Sí, yo creo que es un escándalo. Decir que Jerusalén no tiene ningún contacto con el judaísmo o con el cristianismo, cuando tenés ahí los marcos más importantes de nuestras religiones, es algo muy ridículo. Y peor, el Islam tiene ahí, sí, es verdad, de la mezquita, pero si lees el Corán, no está mencionado esta mezquita, este lugar, en ningún lugar. Al revés, el Santo Sepulcro está en Jerusalén, el Muro de los Lamentos, que era el templo judío, está en Jerusalén. Así que es, como nosotros lo vemos, es politizar todo el sistema de cómo uno trata la cultura, el patrocinio, el patrimonio cultural del mundo y del Oriente Medio, y completamente politizarlo e ignorar la verdad. Cualquier persona que abrió la Biblia sabe que Jerusalén es un lugar muy importante para los judíos y es muy importante para los cristianos. Los musulmanes nos están sacando de la historia verdadera. Esto es un poco triste. Ahora uno se pregunta, ¿es un organismo ni más ni menos que la UNESCO, ni más ni menos que Naciones Unidas? Y es, como usted decía, embajador, una situación política. Pero ¿cuál es el procedimiento que lleva a esto? Es un pedido por Palestina, es una resolución propuesta por Palestina. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué hoy en este momento, en 2016? Mira, los palestinos hace ya algunos años, nosotros empezamos el proceso de Oslo, que es un proceso de paz, con negociaciones bilaterales. En un cierto momento la autoridad palestina paró de negociar con Israel, se recusó, y su estrategia es internalizar el conflicto. Quiere decir, en vez de negociar entre Israel y Palestina como pedimos nosotros, intentar que las instituciones internacionales hagan presión a Israel. Las instituciones internacionales, cada país tiene un voto. Hay en el mundo muchos más países islámicos que países cristianos o judíos. Entonces, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, también en Ginebra, tienen en los 30 y pocos años que existen, 42% de las resoluciones son condenando a Israel por países que mantienen las derechos humanos muy bien, como Siria, Libia, Irán, etcétera, etcétera. Entonces, en estos grupos de la ONU, nosotros siempre vamos a perder, y Palestina ahora es considerada casi como un país independiente, mismo que no es. Y esto sucede, muy difícil para nosotros combatir eso. Claro. Me imagino cómo ha caído en su gobierno allá en Israel esta aprobación por parte de la UNESCO. ¿Cuál va a ser la estrategia de gobierno justamente para revertir, si es que se puede, esta decisión adoptada por nada más y nada menos que por la UNESCO? Cancelar la decisión es muy difícil. Ajá. Lo que hacemos es hablar con todos nuestros amigos y intentar convencerlos que esto no es una moción solamente contra el Estado de Israel. Esto es una moción contra la religión judaica y la religión cristiana, que cambia la historia. Es como decir, la Biblia es un documento no válido, la historia que tenemos nosotros de la civilización occidental, los valores judíos cristianos, no valen. Esto es, otra vez repito, es cómico y triste también. En cuanto al pueblo, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo interpretan los musulmanes mismos que están allí en convivencia pacífica tantas veces y tan duras las negociaciones para que sea pacífica en esos lugares donde se cruza una calle, están parientes y amigos del otro lado de las barreras? ¿Cómo lo toman? ¿Cristianos? ¿Ha habido comunicados oficiales de los principales jefes de Estado? Hay muchos de los países del mundo que votaron a favor,
los líderes, cuando supieron que las cancillerías, el sistema político votó, protestaron. En México pasó así, en Brasil pasó así, en Italia pasó así. Italia, el primer ministro Renzi declaró quién hizo este voto así. Y muchos de nuestros amigos no votaron ni contra a favor. Se abstuvieron. En Israel la gente, la verdad, ya estaba bastante acostumbrada con este tipo de comportamiento de la ONU y nadie lleva esto mucho a serio, porque basta que llegas ahí en Jerusalén y cualquier persona, y ustedes están invitados a visitar, y andás por la ciudad y ves que es una ciudad judía, cristiana, musulmana. Es la esencia de vivir, de convivir juntos. Así que una decisión como esta no va a cambiar lo que pasa en Jerusalén. Así que, otro voto en la ONU que nosotros tenemos que comer, vamos a decir así. Embajador, en varias oportunidades se ha anunciado el proceso de paz en Medio Oriente, pero finalmente la paz no llega. ¿Por qué? Mira, la paz es algo relativo. Si miras hoy qué pasa en el Oriente Medio, y no tiene nada que ver con el conflicto israelí-palestina, la Siria está destruida, Irak está destruida. Nosotros el acuerdo de paz, los acuerdos de paz que firmamos con Egipto, con Jordania, están funcionando hace 30 años, tenemos relaciones muy buenas. Ayer estuve trabajando en encuentro de trabajo con el embajador egipcio, tenemos relaciones muy buenas. Con los palestinos todavía no, pero si pensás, ya tenemos un proceso de paz, porque existen territorios ocupados por Israel que los palestinos controlan. Hoy 80% de la población palestina está bajo control de la autoridad palestina. No tienen todavía el estatus de país, pero se manejan a sí mismos, son independientes, hay un pasaporte palestino. Así que para finalizar acuerdos y terminar, yo creo que es una cuestión de años y podemos llegar. Embajador, hace poquito que está en nuestro país, pero han pasado ya situaciones en las que ha tenido que expedirse, que contar y hablar a la prensa sobre cuáles son sus pensamientos y sobre esta detención de un miembro de Hezbollah que ha sucedido en septiembre. Usted ha dicho, no me sorprende que Hezbollah intente entrar en nuestro país. ¿Cómo ve la política de seguridad y cómo son las conversaciones que mantiene con el gobierno al respecto? No, mira, yo primero de todo quiero decir que el gobierno, lo que conozco ahora de hoy, están muy atentos, son muy cooperativos con nosotros, con los americanos, con todo el mundo europeo, porque hoy el terror es una amenaza internacional. El terror puede pasar en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, no solo en Israel. Y la única forma que tenemos de combatir este fenómeno, y este fenómeno es un fenómeno serio, si pensás que el mundo musulmano, que son 1,5 billones de personas que están no solo en el Oriente Medio, hay también en la ex Unión Soviética, hay en China, hay en África, Boko Haram, etcétera, etcétera. Si no cooperamos todos los países para combatir esto, no vamos a pasar muy mal. Yo veo una cooperación muy estrecha con este gobierno y debo decir que me estoy bastante contento con ¿Con la esto. justicia argentina con respecto a los casos de terrorismo en nuestro país? No, también la justicia argentina hoy yo veo una tentativa sincera de confrontar el pasado argentino y traer los responsables a juicio. Hablamos del atentado en AMIA, hablamos del atentado de la embajada y otros tipos de violencia que hubieron en este país. Yo creo que hay hoy una tentativa sincera y real de confrontar esto y trabajar. Muy bien, embajador, ha sido usted muy amable por venir esta mañana a la televisión pública argentina. Gracias, embajador, bienvenido. Hasta la próxima vez. Muy Gracias. Seguro que sí.